La voz de mi madre era baja aquella noche. No le digas lo del dinero. Le susurró a mi padrastro. Él asintió y se volvió hacia mí. Lo siguiente que recuerdo es el sonido de mi teléfono golpeando el suelo. Llevaba meses grabando notas de voz para el trabajo y pensaba que aquel clip me destruiría a mí. No imaginaba que sería lo que acabaría con él. Me llamo Laura Vargas y a mis 32 años mi vida era una mentira perfectamente construida que casi había empezado a creerme. Vivía en la misma casa de 2 plantas donde había crecido. En la calle de los Robles de Valdeluna. Un pueblo tranquilo de la provincia de Segovia donde nada malo se suponía que debía ocurrir. La casa olía a cera de limón de mi madre y al resentimiento silencioso y hirviente de Víctor. Víctor Vargas era mi padrastro. Un hombre que llevaba el título de buen tipo, como un traje a medida. Para los vecinos era la sal de la tierra, el que arreglaba el tejado de la viuda García sin que nadie se lo pidiera. El dueño de Vargas Reformas que siempre tenía una sonrisa y un saludo para el cartero. Era un maestro de la actuación en pueblo pequeño y durante mucho tiempo yo fui su actriz de apoyo involuntaria. Desde fuera éramos la imagen perfecta de una familia recompuesta que había logrado mezclarse. Pero dentro el aire estaba cargado de reglas no dichas y del sabor metálico del miedo. Era un terror silencioso que se construía no con gritos, sino con el silencio pesado después de un portazo. Con la forma cuidadosa de colocar un vaso para no hacer ruido. Con el respingo que no puedes controlar cuando una mano se levanta demasiado rápido. Aquella noche empezó como cualquier otra. El zumbido bajo de un partido de fútbol salía del salón donde Víctor estaba atrincherado en su sillón favorito. Mi madre, Carmen, estaba en la cocina. Con el ruido rítmico de ollas y sartenes como banda sonora habitual. Yo estaba arriba en mi habitación intentando desenredar un nudo fiscal complicado de un cliente. Cuando el ritmo se rompió, el ruido de la cocina cesó. El murmullo de sus voces se volvió más alto y afilado. No era una discusión a gritos. Todavía no. Era algo peor, los susurros tensos y apresurados de una conspiración. La curiosidad. Un impulso peligroso en aquella casa. Me sacó del escritorio. Bajé sigilosamente hasta el rellano. Los pies silenciosos sobre la alfombra gastada. Las escaleras ofrecían vista directa a la cocina donde la luz fluorescente blanqueaba todo el color. Mi madre me daba la espalda. Hombros encorvados. Víctor estaba frente a ella. Su figura grande bloqueando la nevera. Su voz era un gruñido bajo. La de ella un siseo forzado. No distinguí las palabras hasta que bajé un escalón más. La madera vieja crujiendo bajo mi peso. Se congelaron. Pero en aquel segundo de silencio antes de saber que yo estaba allí escuché la voz de mi madre clara como una campana. No le digas lo del dinero. Las palabras quedaron suspendidas. Pesadas y extrañas. ¿El dinero? ¿Qué dinero? Desde que tenía memoria. La historia de mi madre había sido de lucha perpetua. No queda nada. Laura. Decía con un suspiro cada vez que preguntaba por la herencia de mi padre biológico o un fondo para la universidad. Todo se había ido en deudas. Apenas llegamos a fin de mes. Víctor asentía comprensivo. Le daba palmaditas en la mano y añadía, somos un equipo. Cuidamos de los nuestros. Su historia era una fortaleza y yo acababa de oír una piedra suelta. Bajé el resto de las escaleras. Sin fingir sigilo ya. ¿Qué dinero? Pregunté. Mi voz era firme. Pero mi corazón latía como un tambor frenético contra las costillas. Se volvieron al unísono.
Sus caras un cuadro perfecto de culpa y alarma. Los ojos de mi madre se abrieron. La boca en una pequeña O de sorpresa. Pero la expresión de Víctor cambió al instante, la máscara del buen vecino se derritió y dejó ver algo duro y feo debajo. Su mandíbula se tensó y un músculo latió cerca de la sien. No es asunto tuyo. Gruñó. El veneno en su voz era algo físico que se enroscaba entre nosotros. Es asunto mío si estáis hablando de mí. Contesté. Di otro paso hacia la cocina, apretando el teléfono en la mano. Un hábito nervioso. Había estado grabando memos de voz para el trabajo y mi dedo aún estaba cerca de la pantalla. ¿He dicho? Repitió, avanzando hacia mí. Su sombra tragándome entera. Que no es asunto tuyo. Joder. Vives bajo mi techo. Comes mi comida. Y no tienes derecho a preguntar. Víctor, dijo mi madre. Su voz un débil aleteo. Era una protesta sin convicción. Miré más allá de él, buscando sus ojos. Mamá. ¿De qué habla? Ella no sostuvo mi mirada. Se quedó allí, retorciéndose las manos en el delantal. Su silencio un consentimiento ensordecedor. En ese momento no era una víctima. Era su cómplice. Había elegido bando. La rabia, fría y afilada, atravesó mi miedo. Me habéis estado mintiendo. Entonces él se movió. Fue rápido. Un borrón de movimiento y furia cruda. No me dio un puñetazo. Fue algo más despectivo. Más insultante. Me empujó con fuerza en el pecho. Mi espalda chocó contra el marco de la puerta. El impacto me robó el aire de los pulmones. Mi cabeza se echó hacia atrás y golpeó la madera con un crujido enfermizo. El mundo se inclinó. Puntos negros bailando en mi visión. Mi teléfono voló de mi mano, deslizándose por el suelo de linóleo con un ruido seco. Lo vi meterse bajo la pequeña mesa de la cocina. La pantalla aún encendida. Él no se había dado cuenta de que, instintivamente, había pulsado grabar un segundo antes de que se lanzara. Me derrumbé en el suelo, jadeando. El lado de la cara me palpitaba a través del zumbido en los oídos. Miré a mi madre. Estaba congelada. Una estatua tallada de miedo y traición. No se movió. No habló. Ni siquiera me miró. Solo miraba la pared detrás de mí. La expresión completamente en blanco. Como si su hija no estuviera tirada en el suelo a pocos metros. La visión de su inacción dolió más que el golpe. Me levanté tambaleándome. El cuerpo temblando. Víctor estaba de pie sobre mí. Pecho agitado. Cara enrojecida con una mezcla aterradora de rabia y satisfacción. ¿Fuera? Respiró. Fuera de mi casa. No necesité que me lo repitiera. Agarré el teléfono de debajo de la mesa. Cogí las llaves del gancho junto a la puerta y huí a la noche. Ni siquiera cogí una chaqueta. El aire frío de Segovia me mordió la piel. Pero ayudó a despejar la niebla de mi cabeza. Me subí al coche y conduje sin rumbo. Lágrimas corriéndome por la cara. Un bulto grande y doloroso ya formándose en el pómulo. No tenía destino. Solo la necesidad desesperada de poner kilómetros entre mí y aquella casa. Entre mí y aquel silencio asfixiante. Pasé la noche en un motel barato a 1 hora de distancia.
De esos con alfombras manchadas y olor a humo rancio. No dormí. Solo me senté en el borde de la cama reproduciendo la escena una y otra vez. La expresión vacía de mi madre grabada a fuego en mi mente. A la mañana siguiente empezó la campaña de difamación. Mi tía Pilar llamó primero. Su voz cargada de una simpatía falsa y empalagosa. Laura. Cariño. Tu madre llamó. Está muy preocupada. Dice que tuviste otro de tus episodios. Un episodio. Esa era su palabra. Cada vez que yo me rebelaba, cuestionaba su control o mostraba cualquier emoción que no fuera obediencia silenciosa. Era un episodio. Estoy bien. Tía Pilar. Dije. ¿Estás segura? Carmen dijo que gritabas. Tirabas cosas. Que saliste corriendo sin motivo. Quizá deberías hablar con alguien otra vez. Ya sabes. Desde que dejaste la medicación. Nunca había tomado medicación. Era una mentira que habían inventado años atrás. Una explicación cómoda para mí, naturaleza difícil. Las piezas encajaron. No solo estaban tapando la agresión. Estaban borrando mi credibilidad. Pintándome como la hija inestable e histérica en la que nadie podía confiar. Luego llamó mi prima. Luego un viejo amigo de la familia. La historia era siempre la misma. Ligeramente adornada con nuevos detalles. Yo deliraba. Era paranoica. Tenía un colapso mental total. Con cada llamada un pedazo de mi vida antigua se desmoronaba. Estas eran las personas que se suponía eran mi familia. Mi apoyo. Y todas habían creído la mentira sin hacer una sola pregunta. Después de la tercera llamada dejé de contestar. Me senté en la cama del motel y uno por uno borré sus números. Mi tía. Mi prima. Mi madre. Víctor. Mi mundo digital se convirtió en un cementerio de conexiones cortadas. Cuando terminé sentí un vacío profundo y aterrador. Estaba completamente sola. Pero no estaba completamente desarmada. Todavía tenía el teléfono. Mi mano tembló al abrir los memos de voz. Allí estaba, un archivo de audio con la marca de tiempo exacta del momento en que mi mundo se rompió. Pulsé reproducir. Primero los sonidos ahogados de su discusión. Luego mi propia voz clara y cuestionadora, ¿qué dinero? Luego el rugido de Víctor, no es asunto tuyo. Joder. El sonido del empujón. Un gruñido de esfuerzo de él. Mi jadeo ahogado y el golpe seco del teléfono contra el suelo. Después de unos segundos de ruidos de movimiento. La respiración pesada de Victory. Finalmente. La voz de mi madre. Baja y conspiradora. El clavo definitivo en el ataúd de mi cariño por ella, te pasaste. Víctor. Susurró. Ahora nunca lo dejará pasar. Guardé la grabación. La subí a la nube y la envié a una nueva dirección de correo que creé solo para eso. Ese pequeño archivo era la única prueba de que no estaba loca. Era la verdad. Una resolución nueva. Fría y dura como el acero. Se instaló en mi pecho. Me habían echado. Difamado y agredido. Todo para proteger un secreto. Un secreto sobre dinero. Mi dinero. Estaba dispuesta a apostar. Pensaban que estaba rota. Que volvería arrastrándome y pediría perdón por un crimen que no había cometido. Se equivocaban. Me sequé las últimas lágrimas. Habían empezado una guerra.
Juré en silencio en aquella habitación estéril del motel. Si tenían un secreto sobre dinero. Un secreto que estaban dispuestos a proteger con violencia y mentiras. Yo lo encontraría. Desenterraría hasta el último euro. Cada cuenta oculta. Cada transacción sucia. Y recuperaría todo lo que me habían robado. Empezando por la verdad. En las semanas siguientes descubrí al fantasma moderno, la persona que es borrada no de la vida, sino de la narrativa. Mientras yo reconstruía mi existencia desde cero en un piso a 40 kilómetros. Mi madre se dedicaba a curar la ficción de nuestra familia en redes. Su página, que antes hojeaba con fastidio leve, se convirtió en fuente de fascinación morbosa. Era una clase magistral de propaganda. Allí estaba ella, sonriendo serena junto a Víctor en su jardín de rosas premiado. El pie de foto, un domingo tranquilo con mi marido maravilloso. Tan bendecida. La foto recortada con maestría para ocultar las hojas marchitas y los pulgones. Una semana después. Foto de una mesa perfectamente puesta. 2 copas de vino captando la luz. Noche de cita en casa. Víctor es el mejor cocinero. Sabía perfectamente que Víctor no podía hervir agua sin quemarla. Su aportación a cualquier comida era abrir una cerveza y quejarse de las noticias. Pero los comentarios llovían: sois la pareja ideal. ¡Qué hombre tan maravilloso! Carmen. Tan feliz por vosotros. Cada comentario era un pinchazo agudo. Otra confirmación de que el mundo solo ve la actuación. Éramos una familia feliz. Una pareja amorosa. Una vida perfecta. Yo. La nota discordante. La verdad incómoda. Simplemente había sido editada fuera del encuadre. La estrella de la función era, por supuesto, Víctor. Víctor Vargas. Dueño de Vargas Reformas. Era un pilar de la comunidad en Valdeluna. La reputación es moneda y Víctor estaba acuñado. Construyó su marca sobre aparente integridad y encanto obrero. Era el hombre que aparecía un sábado a arreglar el tejado de una viuda y rechazaba el pago, aceptando solo una porción de su tarta de manzana. Patrocinaba el equipo de fútbol infantil del pueblo. Su nombre bordado en las camisetas de los niños de 10 años. Pero su pieza favorita de automitología, la que pulía y sacaba en cada ocasión, era su papel como padrastro. Cuando me casé con Carmen no solo conseguí una esposa, decía con voz resonante de sinceridad ensayada en barbacoas y reuniones del ayuntamiento. Conseguí una hija y la he criado como si fuera de mi propia sangre desde que era adolescente. Yo creí en aquella actuación durante años. Confundí su control con preocupación. Su posesividad con amor paternal. Un niño, incluso adulto, anhela la estabilidad de una narrativa familiar. Es más fácil aceptar una historia imperfecta que admitir que vives dentro de una mentira. La mentira aguantó hasta que tuve 26 años. Llegué a casa una hora después de mi toque de queda autoimpuesto. Resultado de un pinchazo en una carretera rural oscura. Entré preparada con mi explicación. Pero él me recibió en la cocina. Cara de tormenta. No estaba preocupado. Estaba insultado. Lo había desafiado. Antes de que pudiera hablar agarró la sartén de hierro de la estufa, la que mi madre usaba para freír pollo, y la lanzó al otro lado de la habitación. No me golpeó. No era la intención. Era una demostración. La sartén impactó contra la pared con un estruendo violento, dejando una hendidura circular profunda rodeada de grietas en telaraña.
El aire se llenó de olor a grasa quemada y rabia pura. Y mi madre, ella solo se quedó allí. Manos revoloteando cerca de la cara. Ojos muy abiertos. No le gritó. No preguntó si yo estaba bien. Solo apagó la estufa con movimientos pequeños y bruscos y susurró: la pared. Víctor. Los vecinos. Esa era su única preocupación. No mi terror, sino el daño estructural y social. La actuación debía continuar. Al día siguiente Víctor parcheó y pintó la pared él mismo, silbando mientras trabajaba. Nunca volvimos a hablar del tema. La hendidura desapareció, pero quedó grabada en mi memoria como un cráter permanente en los cimientos de la familia. El silencio de mi madre era su idioma principal. Pasé años intentando traducirlo. Al principio pensé que era miedo. Víctor era un hombre grande y su temperamento, aunque rara vez se desataba tan espectacularmente, era un zumbido constante bajo la superficie. Su desaprobación se sentía física en la habitación. Así que me decía que ella estaba atrapada, víctima de su tiranía silenciosa. Pero conforme crecía vi algo más parpadear bajo el miedo: dependencia. Víctor le daba una vida que le gustaba. La casa bonita. La membresía en el club de jardinería. La apariencia de respetabilidad. La aislaba de las luchas que había sufrido como madre soltera. A cambio de esa seguridad ella le daba control y me sacrificaba a mí. Su silencio no era solo un escudo. Era una transacción. Cada vez que yo amenazaba con romper esa transacción, ella entraba en pánico. A finales de mis 20. Después de otra diatriba controladora de Víctor por algo tan trivial como mi elección de seguro del coche, preparé la maleta. Estaba lista para irme para siempre. Mi madre me encontró en mi habitación. Cara pálida. Ojos suplicantes. Laura. Por favor. Rogó en un susurro forzado. No te vayas. No hagas un lío. No hagas un lío. Durante años pensé que se refería al lío emocional. El drama de una ruptura familiar. Ahora entiendo que hablaba de algo mucho más literal. Un lío era cualquier cosa que amenazara con correr la cortina. Un lío era la verdad. Mi marcha habría provocado preguntas de vecinos y familia. La imagen de la familia feliz recompuesta se agrietaría y los secretos podrían empezar a filtrarse. Así que me quedé. Me quedé por ella, convenciéndome de que la protegía, cuando en realidad la estaba habilitando. La estaba ayudando a ella y a Víctor a mantener la pared recién pintada. Cuando se quedó en la cocina y susurró: no le digas lo del dinero. No estaba eligiendo silencio. Estaba haciendo un movimiento estratégico definitivo. Estaba conspirando activamente con él contra mí. Los años de complicidad silenciosa se habían coagulado en un acto agudo de traición. Ella había elegido su equipo. Yo no estaba en él. Mi nueva vida empezó en un apartamento de tercer piso sin ascensor. Pintura descascarillada y vista a un muro de ladrillo. La libertad era vertiginosa y aterradora. Después de una década en contabilidad corporativa tenía ahorros suficientes para aguantar un tiempo. Encontré un contrato en una pequeña empresa manufacturera en Valladolid. Un trabajo benditamente anónimo. Nadie conocía mi historia. Nadie conocía a Víctor Vargas, el héroe del pueblo. Solo era Laura, la mujer callada del cubículo que se le daban bien las hojas de cálculo. Trabajaba, pagaba facturas, comía cenas congeladas.
Intentaba no pensar. Mi plan era sencillo, construir una nueva pared. Mejor. Alrededor de mí. Cortaría todos los lazos. Borraría cada recuerdo y fingiría que los primeros 32 años de mi vida le habían pasado a otra persona. Sanaría amputando el pasado. El plan funcionaba. El miembro fantasma de mi familia dolía menos cada día. La rabia que me había sacado de aquella casa se enfriaba en una cicatriz sorda y manejable. Pensaba que podía hacerlo. Pensaba que podía desaparecer de sus vidas y ellos de la mía. Entonces, 2 meses después de mi nueva existencia espartana, llegó una carta certificada. No era de ellos. Era de una agencia inmobiliaria local. Mi mano tembló al abrirla. Era una notificación formal. Una cortesía legal. La propiedad de la calle de los Robles estaba en venta. Mi antigua casa. Estaba a punto de tirarla cuando mis ojos se clavaron en una línea del texto estándar, según la escritura registrada el 12 de mayo de 2011. Se requiere notificación formal a todos los propietarios listados: Carmen Vargas, Víctor Vargas y Laura Vargas. Leí la línea una y otra vez. Y Laura Vargas. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Me hundí en la silla tambaleante de la cocina. La carta temblando en mi mano. Recordé en una niebla haber firmado unos papeles a los 21 años. Mi madre había dicho que era una formalidad. Algo de la refinanciación de la hipoteca. Solo una precaución. Había gorjeado, deslizando los papeles delante de mí. Simplifica las cosas más adelante. Había sido una chica ingenua. Ansiosa por complacer. Confiando ciegamente en mi madre. Firmé sin leer. Estaban vendiendo la casa. El único activo que legal e irrevocablemente me ataba a ellos. La única pieza de mi vida antigua que no podía borrar. Intentaban cobrar. Liquidar los cimientos mismos de su mentira. Y necesitaban mi firma para hacerlo. El susurro resonó en mi mente. Ya no misterio sino declaración de intenciones. No le digas lo del dinero. El dinero no era una herencia hipotética. Era la casa. Era mi nombre en aquella escritura. Era mi participación en la única cosa de valor que tenían. Mi plan de desaparecer se evaporó. La resolución fría y dura que sentí en aquel motel barato regresó como una ola, inundando cada espacio vacío dentro de mí. No solo me habían echado. Intentaban robarme de paso. Pensaban que era un fantasma. Un problema que había desaparecido convenientemente. Estaban a punto de descubrir que un fantasma con reclamación legal es el tipo más peligroso de aparición. La contable callada del cubículo había terminado de equilibrar los libros de otros. Era hora de auditar los míos. La carta certificada fue una declaración de guerra. Mi plan de vida tranquila y anónima era un lujo que ya no podía permitirme. La venganza. Estaba aprendiendo. No es un acto caliente e impulsivo. Es un proceso frío y meticuloso. Es una auditoría. Y como contable sabía exactamente por dónde empezar con el rastro de papel. Mi primera parada fue la oficina mohosa de un notario en mi antiguo pueblo. Metida entre una lavandería y una librería en declive. Era la misma oficina donde, 11 años antes, una versión más joven y confiada de mí misma había firmado su nombre en una escritura de propiedad. Había ensayado mi historia. Estaba allí, diría, para pedir información a mi gestor fiscal sobre la base de transferencia de la propiedad. Una mentira plausible. Aburrida.
La mejor clase. La mujer del mostrador. Begoña. Llevaba 30 años allí. Su pelo era una permanente apretada de rizos grises y miraba al mundo por encima de bifocales. Recordaba a mi madre. A Carmen Vargas. Por supuesto. Una mujer encantadora. Tan orgullosa de sus rosas. Dijo con voz nasal. Déjame sacar el archivo. Contuve la respiración mientras tecleaba en su ordenador antiguo. El monitor zumbando con un pitido agudo. Mi corazón martilleaba. Contrapunto frenético al clic lento de su teclado. Era una intrusa en mi propia historia. Buscando un crimen que aún no tenía nombre. Aquí estamos. Gorjeó. Mirando la pantalla. Transferencia de escritura. 12 de mayo de 2011. Carmen. Víctor y Laura Vargas. Todos copropietarios con derecho de supervivencia. Lo de siempre. Me imprimió una copia. La doblé. Mis manos sudaban. Esto era lo que venía a buscar. La prueba. Pero entonces Begoña. En un acto de ayuda pueblerina que lo cambiaría todo. Siguió hablando. ¿Sabes? Es curioso. Musitó. Ajustando las gafas. Tu madre estuvo aquí unos años después. Un asunto completamente distinto. Parecía muy estresada. Fingí interés educado leve. Oh. Sí. Continuó. Inclinándose conspiradora. Fue una transferencia grande. Tuve que notariarla para el banco. Lo recuerdo por la cantidad. No ves una cifra así todos los días en este pueblo. Bajó la voz. Movió 240.000 euros de su fondo de jubilación a una nueva cuenta de inversión conjunta con el señor Vargas. El aire de la pequeña oficina desapareció. 240.000 euros. El número explotó en mi mente. Arrasando años de ficción cuidadosamente construida. La ficción de nuestra lucha. La letanía interminable de apenas llegamos. No queda nada. Laura. Todo se fue en deudas. Era todo mentira. Una mentira de cientos de miles. Debo haber palidecido porque la cara de Begoña se suavizó. ¿Cariño? ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien. Logré decir. Las palabras como papel de lija. Solo sorprendida. No sabía que tenía ese tipo de ahorros. Oh. No eran ahorros. Corrigió Begoña. ¿Ajena? Era un traspaso del seguro de vida de su primer marido. De tu padre. Salí de aquella oficina hacia la luz del sol brillante e indiferente. Sintiéndome hueca. El duelo que creía procesado por mi padre volvió rugiendo. Convertido en algo nuevo y monstruoso, rabia. El dinero que él dejó para cuidarnos. Para cuidarme a mí. Me había sido ocultado toda mi vida adulta. Un tesoro secreto que mi madre guardó para entregárselo al hombre que lo reemplazó. El siguiente paso fue el banco. Esto era más delicado. No podía entrar y pedir ver sus cuentas. Necesitaba una nueva actuación. Me puse una blazer negra conservadora. Recogí el pelo en un moño severo y entré en la sucursal del Banco Santander del centro con una carpeta de papeles en blanco y expresión sombría. Le dije al director. Un hombre agobiado llamado señor Pérez. Que era ejecutiva en formación para el patrimonio familiar y que, como posible heredera,
Me habían encargado verificar la existencia y estado de ciertas cuentas a largo plazo para planificación futura. Era un estiramiento. Una apuesta basada en que la burocracia de pueblo pequeño se fijaba más en la apariencia que en el protocolo. Funcionó. Vio a una joven seria en blazer usando jerga financiera y asumió legitimidad. Tecleó los nombres. Sí. Dijo, girando el monitor ligeramente. Tenemos la cuenta de inversión Vargas abierta en agosto de 2014. Allí estaba en negro sobre blanco digital. Y entonces vi la línea que me heló la sangre. Titulares: Víctor Vargas. Solo Víctor Vargas. Lo siento. Dije, manteniendo la voz nivelada con esfuerzo monumental. Pensé que era una cuenta conjunta con Carmen Vargas. El señor Pérez entrecerró los ojos. Pulsó unas teclas más. Lo era originalmente. Pero parece que la señora Vargas fue eliminada como cotitular hace 18 meses. La solicitud fue firmada y notariada por ambas partes. El señor Vargas es ahora el único titular. Lo había tomado todo sistemáticamente. Legalmente. Había drenado el legado de mi padre de mi madre y lo había asegurado para sí mismo. Y ella lo había permitido. Había firmado los papeles. Le había entregado el dinero. La casa y a su hija. Y no pidió nada a cambio salvo la continuación de la mentira. Esa noche, en el silencio estéril de mi apartamento, abrí el archivo de audio. El que había guardado pero no había podido escuchar de nuevo. Esta vez no escuchaba la violencia. Escuchaba el subtexto. Me puse auriculares. Cerré los ojos y filtré los gritos. Escuché los espacios entre el tintineo de un vaso, el zumbido de la nevera. Y entonces lo oí en el fondo. Justo después de que mi madre susurrara, «Te pasaste, Víctor». Y justo antes de que terminara la grabación. Otro sonido. Era la voz de Víctor. Baja. Triunfante y no dirigida a mí. Debía pensar que yo estaba fuera de alcance. Un montón arrugado junto a la puerta. Nunca lo sabrá. Carmen. Murmuró. Voz espesa de satisfacción. Es nuestro dinero ahora. Nunca sabrá nada. Era la pieza que faltaba. La confesión. Ataba el secreto del dinero directamente a la agresión. La violencia no era solo pérdida de temperamento. Era enforcement. Era el acto físico brutal de proteger un crimen financiero. Tenía un amigo de la universidad. Marcos. Que había estudiado Derecho. Ahora era abogado corporativo. Pero conservaba una mente legal afilada. Le envié el archivo con un correo clínico explicando la situación. La escritura. La cuenta de jubilación oculta. La transferencia de propiedad. No mencioné el empujón. Me quedé en los hechos. Los números. Me llamó una hora después. Laura. Esto es grave. Dijo. El tono alegre habitual reemplazado por seriedad sombría. La grabación es una bomba. Esa frase final, es nuestro dinero ahora. Eso es intención. Junto con los registros del banco que muestran la transferencia de activos lejos de tu madre después de ponerte en la escritura. Tienes un caso sólido de transmisión fraudulenta e influencia indebida. Un buen litigante puede argumentar que la coaccionó para firmar sus derechos. Si consigues prueba de las transferencias y muestras un patrón de control, puedes demandarlo.
Puedes recuperar el dinero. Me quedé junto a la ventana mirando el muro de ladrillo del callejón. ¿El dinero? Sí. Quería el dinero. Era mío por derecho. Por sangre. Era la última pieza de mi padre que me quedaba. Pero mientras imaginaba el cheque en mi mano, el número en mi cuenta, no sentía nada. Ni satisfacción ni victoria. Porque la moneda real de Víctor no era el dinero. Era su reputación. Su poder venía de la creencia colectiva en su actuación como el buen hombre. El tipo decente. El padrastro amoroso. El dinero era solo una herramienta. El premio real era su buen nombre. Tomar su dinero sería una victoria privada. Dejaría intacta su persona pública. El pueblo seguiría viéndolo como el contratista generoso que patrocinaba el equipo de fútbol infantil. Las amigas de mi madre seguirían alabándolo como el marido maravilloso. Sería más pobre. Sí. Pero seguiría siendo Víctor Vargas. Pilar de la comunidad. Y yo seguiría siendo Laura Vargas. La hija inestable que tuvo un episodio y se marchó. No. Eso no era justicia. Eso era solo una transacción. Agradecí a Marcos su consejo y colgué. Miré mi reflejo en el cristal oscuro. Mi cara estaba delgada. Mis ojos tenían una nueva luz dura. El rastro de papel me había llevado al crimen. Ahora tocaba planear el castigo. No solo quería recuperar mi dinero. Quería quemar todo su mundo cuidadosamente construido hasta los cimientos. Quería que cada persona del pueblo, cada persona que alguna vez le había estrechado la mano o alabado su nombre, viera la podredumbre debajo del traje. Quería que supieran quién era realmente el buen hombre. Mi estrategia de investigación meticulosa y fría tenía un defecto imprevisto. La ejecutaba un ser humano que se estaba desmoronando. Las noches eran lo peor. Me despertaba de pesadillas con el corazón desbocado. El fantasma de la mano de Víctor en mi pecho. Una noche, revolviéndome entre las sábanas, tiré un vaso de agua de la mesilla y, en la oscuridad desorientada, tropecé y me golpeé la cabeza contra la esquina de la cómoda barata de aglomerado. A la mañana siguiente un moretón profundo y feo florecía alto en mi pómulo. Una flor púrpura oscura de mi propio caos privado. Durante una semana trabajé desde casa alegando migraña, esperando que se desvaneciera. Pero al octavo día, con plazos presionando, no tuve elección. Pasé 20 minutos aplicando capas de corrector y base, intentando tapar la evidencia de mi desmoronamiento. El resultado era una máscara pasable, aunque ligeramente artificial. Me sentía como una muñeca de porcelana con una grieta. La oficina era un oasis de normalidad anodina, zumbido de servidores, olor a café quemado, clic rítmico de teclados. Un mundo de líneas limpias y objetivos claros. Contraste brutal con el lío enredado de mi vida. Mantenía la cabeza baja, concentrada en la certeza reconfortante de los números en la hoja de cálculo. Casi llegué al almuerzo. Laura. La voz cortó mi concentración. Era Clara. Mi jefa. Estaba de pie junto a mi cubículo. Brazos cruzados. Expresión capaz de quitar la pintura. Clara no era jefa con la que se pudieran poner excusas. Tenía poco más de 40. Corte de pelo angular afilado y una mente aún más afilada que no se perdía nada. Dirigía el departamento de contabilidad con una eficiencia aterradora que en secreto admiraba. ¿Puedo verte en mi despacho un momento?
No era pregunta. La seguí. Estómago hecho un nudo. Su despacho era minimalista e impecable. Con gran ventana sobre la ciudad. No se sentó detrás del escritorio. Se posó en el borde, señalándome una silla. Esperó a que me sentara. Mirada inquebrantable. ¿Estás bien?, preguntó. Voz sin lástima. Llena de curiosidad analítica directa. Estoy bien, dije. La mentira sabiendo a ceniza. Solo estrés. Un proyecto grande. Ya sabes. No parpadeó. El proyecto no es lo que te mantiene despierta por las noches. Y no es lo que te puso ese moretón en la cara. Señaló. Tu corrector es bueno, Laure. Pero no tan bueno. Te llevo semanas observando. Estás perdiendo peso. Estás nerviosa y pareces a punto de romperte. Háblame. Era la primera vez en meses que alguien me hablaba con preocupación genuina. Sin motivos ocultos. Sin acusaciones veladas de inestabilidad. Solo una demanda clara y directa de la verdad. Y algo dentro de mí. Algún resorte fuertemente enrollado de soledad y miedo. Finalmente se rompió. La presa se quebró. No lloré. Metí la mano en el bolso. Saqué el teléfono y abrí el archivo. Necesito que escuches algo. Susurré. Voz temblando. Esto es por lo que estoy así. Le entregué el teléfono. Lo tomó. Expresión ilegible. Y pulsó reproducir. Observé su rostro mientras escuchaba. Vi sus ojos entrecerrarse al susurro de mi madre. Vi su mandíbula apretarse ante el gruñido furioso de Víctor. Vi un destello de reconocimiento al sonido del empujón y el golpe del teléfono. Cuando terminó la grabación con el murmullo condenatorio y triunfante de Víctor. Permaneció en silencio un minuto completo. Mirada fija en el teléfono. Cuando levantó la vista. La máscara profesional había desaparecido. En su lugar había algo más duro. Más frío y mucho más enfocado. Mi primer trabajo después de Derecho no fue en finanzas corporativas. Dijo. Voz baja y firme. Fue una beca. Fui abogada en un refugio de violencia de género en Madrid. Pasé 2 años escuchando historias que empezaban exactamente igual que esta. El control. El gaslighting. La violencia repentina por algo que no es el problema real. Y el problema real siempre es una de dos cosas, poder o dinero. La miré. Muda de asombro. Clara. Mi jefa afilada y orientada a números. Había vivido en mi mundo. Entendía el idioma. Tiene el dinero de mi padre. Dije por fin. Casi 250.000 euros. Él y mi madre me lo ocultaron durante años. Y desde entonces la ha hecho firmar todo a su nombre. La casa también está a mi nombre. De eso iba la pelea. Intentaban venderla. Esperaba que sugiriera abogados. Demandas. Órdenes de alejamiento. Las cosas que ya había considerado. En cambio sonrió. Una sonrisa delgada y escalofriante que no llegó a los ojos. Una demanda civil es un lío y lenta. Dijo. Y le deja controlar la narrativa. Pintarte como la hijastra codiciosa y vengativa. No vamos a jugar su juego. Vamos a jugar otro. Se inclinó hacia adelante. Dijiste que es contratista. Tiene su propia empresa.
¿verdad? Asentí. Perfecto. Respiró. Los hombres como él, que construyen toda su identidad sobre una fachada pública de éxito e integridad, casi siempre están cortando esquinas en algún lado. Se sienten con derecho. Piensan que las reglas no se aplican a ellos. Si estaba dispuesto a defraudarte a ti, te garantizo que lleva años defraudando a Hacienda. Se levantó y empezó a pasear. Esto ya no es solo una disputa familiar, Laure. Esto es delito financiero. Si transfirió activos de tu madre mediante engaño o coerción con intención de ocultarlos, podemos convertirlo en un problema para la agencia tributaria. Podemos desencadenar una auditoría forense de él y de su empresa. La inspección también se interesará por cualquier transferencia grande sospechosa. No solo lo demandaremos. Desataremos el infierno sobre él, del que nunca se recuperará. Una ola de miedo me recorrió. Auditorías de Hacienda. Era un nivel de guerra que nunca había imaginado. Impersonal. Aterrador y completamente destructivo. No sé. ¿Clare? Eso es grande. Y sí. Clara levantó una mano. Escúchame. Los hombres como Víctor construyen su imperio sobre mentiras. Y las mentiras dejan rastro. Tú eres contable. Yo tengo contactos en la agencia tributaria. Podemos hacerlo de forma limpia, legal y devastadora. Pasamos el resto de la tarde planeando. No sería una venganza caliente y caótica. Sería fría, meticulosa, burocrática. Sería una auditoría. 2 semanas después tenía la prueba que necesitaba. La cena familiar que mi madre me pidió, para hablar, fue el escenario perfecto. Llegué con el cargador del móvil que había olvidado la última vez y que, en realidad, era una cámara oculta. Lo dejé cargando en el salón, cerca de la mesa del comedor. Cuando Víctor empezó su monólogo arrogante sobre cómo, todo lo que tengo es mío por derecho, la cámara lo captó todo. El golpe de puño en la mesa. Su paranoia sobre si yo estaba grabando. El momento en que se levantó. Cuerpo irradiando amenaza. Y levantó la mano. El grito pequeño e inútil de mi madre. Y después. Mientras yo salía. Su voz ronca de furia retumbando a mi espalda. ¿Crees que eres muy lista? Da igual. Me quedé con su dinero. Me quedé con el dinero de tu santo padre y lo volvería a hacer. Es mío. Esta familia es mía. Esa noche. En el despacho cerrado de Clara. Vimos la grabación. No éramos 2 compañeras de trabajo. Éramos un consejo de guerra de 2 personas. El vídeo era brutalmente efectivo. La lente gran angular captó toda la escena, Víctor a la cabecera. Mi madre silueta tensa. Yo interpretando el papel de hija arrepentida. El audio era cristalino. Captó cada palabra de su monólogo arrogante. El golpe de puño. La acusación paranoica. El momento en que se levantó y levantó la mano. El grito pequeño de mi madre. Y la parte que me heló la sangre, mientras yo me alejaba. La voz de Víctor retumbando, me quedé con su dinero. Me quedé con el dinero de tu santo padre y lo volvería a hacer. Es mío. Esta familia es mía. Clara pausó el vídeo. La imagen congelada mostraba mi espalda en el umbral y la cara enloquecida de Víctor. Eso es. Susurró.
Voz llena de furia fría y clínica. Eso no es solo influencia indebida. Es una confesión de apropiación indebida captada en vídeo, precedida de un acto de agresión. No perdió tiempo. Descargó el archivo. Creó una nueva dirección de correo anónima y redactó 2 mensajes sobrios como un informe jurídico, citando artículos concretos del Código Penal sobre explotación financiera de personas vulnerables y agresión. Adjuntó el vídeo. Un trozo de evidencia tan demoledora que no necesitaba comentarios. Uno lo envió a la línea segura de denuncias de la agencia tributaria. El otro a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. ¿Hecho? Dijo, cerrando el portátil. Abrirán investigación. Será lenta y discreta. Los hombres como él saben enterrar cosas en papeleo. Pero ya lo tienen. El anzuelo está clavado. Volví a casa y me preparé para una larga guerra de desgaste silenciosa. Esperaba semanas. Quizá meses. De investigación discreta. Agentes en traje entrevistando discretamente a los amigos de mi madre. Citando registros bancarios. Construyendo el caso detrás de un muro de silencio oficial. Me preparé para la espera. El silencio duró exactamente 3 días. La tercera noche mi teléfono vibró con un mensaje de una compañera del nuevo trabajo. Era un enlace a la web de una cadena de noticias de Castilla y León. El texto decía, esto es una locura. ¿No es cerca de tu antiguo pueblo? Mi dedo tembló al pulsar el enlace. La página cargó y un titular gritó en letras negras, contratista local grabado admitiendo abuso financiero y agresión. Debajo, incrustado en el artículo, estaba mi vídeo. Mi sangre se convirtió en hielo. Esto no era una investigación discreta. Era una ejecución pública. Alguien, ya fuera en la policía o en la agencia, había filtrado el material. No habían empezado una investigación. Habían soltado una bomba en medio de mi vida y la de Víctor. El vídeo estaba ligeramente editado para el público. Borroso lo justo para dar un atisbo de plausible negación que duraba 5 segundos. Pero era inconfundible, nuestro comedor. El reloj de pie del pasillo visible. Era inconfundible la voz retumbante y autocomplaciente de Víctor. Era inconfundible el grito ahogado de mi madre. El ecosistema de Internet del pueblo pequeño explotó. El enlace se compartió en el grupo de Facebook del pueblo y desde allí se extendió como fuego. Deslicé por los comentarios. El corazón pesado en el pecho. Al principio hubo incredulidad. Defensa del Víctor que todos conocían, esto no puede ser real. Víctor Vargas es un buen hombre. Seguro que está sacado de contexto. Pero la evidencia era demasiado cruda. Demasiado visceral. Poco a poco la marea cambió. La gente empezó a reconocer los detalles. Ese es el reloj que Carmen compró en la feria de antigüedades. Esa es su casa de la calle de los Robles. Siempre pensé que había algo raro en él. Su reputación. El edificio cuidadosamente construido de toda su vida. Estaba siendo desmantelado ladrillo a ladrillo por extraños en un foro público. Su nombre era arrastrado por un alcantarillado digital. Clientes de su empresa empezaron a publicar, cuestionando sus contratos. El equipo de fútbol infantil que patrocinaba anunció que revisaban la situación. Los cimientos de su mundo se desmoronaban en tiempo real. Imaginé su teléfono. Imaginé el coro implacable de notificaciones. Llamadas de amigos. Clientes. Familia. Mensajes exigiendo devolución de dinero.
El zumbido y el timbre de una vida implosionando. Sentí una satisfacción sombría y hueca. Esto era lo que quería, que vieran la verdad. Pero verlo ocurrir. Con aquella velocidad y brutalidad. Era mareante. Entonces sonó mi teléfono. La pantalla mostraba una sola palabra temida: mamá. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mi mano ya perfectamente firme. No dije nada. Laura. Su voz era un grito ronco e histérico. Era el sonido de alguien cuyo mundo ardía a su alrededor. Laura. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Permanecí en silencio, dejando que su energía frenética se estrellara contra mi calma. Las noticias. Internet. Todo el mundo lo ha visto. La gente llama. Nos grita. Los clientes de Víctor cancelan todo. Lo ha perdido todo. Su negocio está arruinado. Su vida está arruinada. Sollozó. Por fin hablé. Y mi voz era la de una extraña. Sin calor ni pasión. Era la voz de un juicio final e irreversible. No he hecho nada. Mamá. Dije. Solo he dejado que la gente viera la verdad. Una inspiración aguda al otro lado. La energía frenética pareció drenarse, reemplazada por un silencio atónito y boquiabierto. Esto era territorio nuevo para ella. No había excusa que inventar. No había narrativa que girar. No había forma de pintarme como la histérica. La prueba era irrefutable. Se reproducía en bucle en 1000 pantallas por toda la región. No tenía palabras. No tenía defensa. No tenía réplica. Por primera vez en toda mi vida. Mi madre se había quedado sin habla. El silencio se estiró. Espeso y pesado. Cargado con las ruinas de nuestra familia. Era el sonido de un abismo infranqueable abriéndose entre nosotras. Después de lo que pareció una eternidad, oí un clic suave. Había colgado. Bajé el teléfono. El brazo pesado. La guerra no había terminado. Pero la batalla decisiva estaba ganada. Lo había expuesto. Los había obligado a todos a ver. Pero mientras estaba sola en el silencio de mi apartamento, el brillo de la noticia aún iluminando mi cara, no sentí alegría. Solo el vasto, frío y vacío eco de una victoria que me había costado todo. La explosión digital fue seguida por la maquinaria lenta y trituradora del Estado. La filtración del vídeo había obligado a todas las agencias que recibieron el correo de Clara a actuar. La indignación pública es un acelerante poderoso. En 48 horas la agencia tributaria había embargado todos los bienes conocidos de Víctor Vargas y Vargas Reformas, a la espera de una auditoría forense completa. Un día después, citando la investigación policial en curso y el embargo fiscal, su banco congeló todas las cuentas. Estaba financieramente paralizado, cortado del dinero que tanto había luchado por proteger. La ruina de su empresa fue un espectáculo público. El periódico local, que un mes antes lo había entrevistado como empresario de éxito, ahora publicaba actualizaciones diarias sobre su caída. El ayuntamiento, que le había concedido el contrato de reforma de la biblioteca, celebró sesión de urgencia y votó unánimemente rescindir el acuerdo invocando una cláusula moral. Uno a uno sus clientes privados hicieron lo mismo. Sus logos y testimonios desapareciendo de la web de la empresa antes de que la propia web se apagara. Sus furgonetas de trabajo, antes habituales por el pueblo,
Fueron embargadas. El reino de Víctor, construido sobre encanto de buen hombre y el dinero de mi padre, fue desmantelado en menos de una semana. Yo observaba todo desde la distancia. Un fantasma acechando las noticias. Era la arquitecta de aquella destrucción. Pero estaba completamente apartada de ella. Las consecuencias ocurrían en un mundo que yo ya no habitaba. Entonces una noche un mensaje me arrastró de vuelta. Era de mi madre. No era una llamada. Solo un mensaje corto y crudo que apareció en mi pantalla sin aviso: ya no me queda nada. 4 palabras. Las miré hasta que se volvieron borrosas. No había rabia en ellas. Ni acusación. Solo la llanura hueca y definitiva de la derrota absoluta. Había atado toda su existencia a él, su seguridad económica, su posición social, su vida cuidadosamente curada. Y yo acababa de reducir su ancla a cenizas. Una parte de mí. Una parte pequeña y tonta que creía muerta. Sintió un pinchazo parecido a la lástima. La vi como joven viuda. Asustada y sola. Haciendo un pacto con un diablo que creía poder manejar. Luego recordé cómo se quedó en silencio en la cocina. Cara en blanco. Mientras Víctor me empujaba. Recordé su protesta débil e inútil cuando levantó la mano en la mesa. Recordé su voz en la primera grabación. Un susurro conspirador que lo eligió a él sobre mí. La lástima se agrió en algo frío y duro. Ella había tomado sus decisiones. Estas eran las consecuencias. Mi pulgar flotó sobre el teclado. Pero no escribí nada. No quedaba nada que decir. Borré el mensaje y con él el último hilo de mi obligación hacia ella. Mi propio anonimato fue una baja de guerra. La historia era demasiado jugosa para un estado pequeño como Castilla y León. Y mi identidad fue rápidamente reconstruida. La hija que expuso a su padrastro. Así me llamaban los titulares. Mi nombre estaba ahí fuera. La gente de mi nueva ciudad. Compañeros del nuevo trabajo. Me verían en el supermercado y sus ojos brillarían con reconocimiento. Susurrarían. Ya no era Laura Vargas. La contable callada. Era un personaje de un drama. Un escándalo andante. Me miraban con una mezcla de lástima, admiración y un miedo morboso. Como si mi tragedia fuera contagiosa y esperaran no contagiarse. En el trabajo el ambiente estaba cargado de simpatía no dicha. Nadie lo mencionaba directamente. Pero todos lo sabían. Mi cubículo se convirtió en una isla de respeto silencioso. Clara me llamó a su despacho al final de la semana. Esta vez no se sentó en el borde del escritorio. Se sentó detrás. Todo negocio. Pero sus ojos eran amables. La empresa te pone en excedencia retribuida el próximo mes. Dijo. Era una afirmación. No una discusión. Necesitas salir del foco. Necesitas tiempo para procesar esto. Vete a casa. Apaga el teléfono. Solo sé. Hizo una pausa. Mirándome con expresión de comprensión cansada y profunda. Hiciste lo correcto. Laura. Nunca lo dudes. Le di las gracias y me fui a casa. Pero La Paz era un país extranjero. Los días eran manejables. Llenos de la rutina sorda de recados y soledad. Las noches, sin embargo, eran un ajuste de cuentas. El ruido externo del escándalo se había apagado. Reemplazado por el rugido ensordecedor de mi propia memoria.
Me tumbaba en la cama. El silencio del apartamento amplificando cada pensamiento. Y me encontraba alargando la mano hacia el teléfono. Nunca volví a ver el vídeo nuevo. Ver la cara de Víctor. Mi propia compostura forzada. Era demasiado. En cambio mi dedo encontraba el archivo antiguo. La primera grabación. La del principio de todo. Pulsaba reproducir. Los auriculares sellándome en una cápsula del tiempo de mi propio trauma. Escuchaba la discusión ahogada. El sonido de mis pasos en las escaleras. Y entonces la frase que se había convertido en el eje sobre el que giraba mi vida: no le digas lo del dinero. La voz de mi madre. No era el grito de una mujer histérica como en la última llamada. No era el susurro de una víctima. Era el murmullo calmado y calculado de una cómplice. Era el sonido de mi propia sentencia pronunciada por la persona que se suponía debía ser mi protectora definitiva. Mientras estaba allí tumbada en la oscuridad intentaba desenredar los nudos de dolor dentro de mí. Intentaba pesar dos momentos distintos de agonía. El primero era el recuerdo de la mano de Víctor empujándome. El crujido de mi cabeza contra el marco. El terror físico crudo de la violencia masculina. Era agudo. Brutal y aterrador. Una violación. Pero el segundo era el sonido de aquel susurro. Era una violencia más silenciosa. Una herida más profunda. No era una explosión momentánea de rabia. Era una traición larga. Cuidadosamente mantenida. Era la confirmación de que durante años mi madre me había mirado y visto no a una hija, sino a un obstáculo. Una amenaza para la vida cómoda que había construido con otro hombre sobre los cimientos del legado de mi padre. ¿Cuál dolía más? ¿El golpe físico de un enemigo o la traición que te destroza el alma de la única persona en la que se supone que debes confiar por nacimiento? El moretón de mi cara había desaparecido. La herida de sus palabras parecía que nunca sanaría. Clara dijo: hiciste lo correcto. Y por cualquier medida objetiva de justicia. Tenía razón. Un criminal había sido expuesto. El dinero robado estaba en camino de ser recuperado. El poder de un hombre violento había sido arrancado. La verdad estaba fuera. Pero mientras estaba allí escuchando el fantasma de la voz de mi madre, no sentía justicia, ni rectitud, ni paz. Solo había conseguido crear ruinas. Víctor estaba acabado. Mi madre estaba a la deriva sin nada. Y yo estaba en el exilio. Perseguida por los fantasmas digitales que yo misma había creado. Había ganado. Había conseguido mi venganza. Pero la pregunta que resonaba en el silencio solitario de mi apartamento era una para la que no tenía respuesta. ¿Fue suficiente? Mi mes de excedencia retribuida pasó en un borrón gris y sin rasgos. Volví al trabajo como un fantasma de mí misma, desempeñando las funciones de mi puesto con una precisión mecánica que me resultaba ajena. Equilibraba libros mayores. Procesaba facturas. Archivaba informes. La naturaleza metódica del trabajo era un bálsamo. Un mundo de números limpios y hechos verificables. Lo contrario de mi vida. Intentaba reconstruir una sensación de normalidad. Creer en un mundo donde las acciones tenían consecuencias predecibles y lógicas. Entonces llegó otro sobreoficial. Este más pesado que el anterior. Llevaba el sello del Ministerio de Hacienda. Mis manos estaban firmes cuando lo abrí. La excedencia al menos me había dado aquella capa de calma. Una pared cuidadosamente reconstruida contra el caos. Dentro había varias páginas de prosa densa y legalista.
Era una notificación formal de la agencia tributaria. División de Investigación Criminal. Continuación del embargo de activos. El lenguaje era frío, impersonal y hermoso en su claridad absoluta. Hablaba de transmisión fraudulenta, influencia indebida y transferencia de activos bajo apariencia coercitiva. Detallaba la cronología con precisión clínica, la constitución del seguro de vida de mi padre, mi madre como beneficiaria única y yo como heredera contingente. Notaba el sospechoso traspaso de 2014 a una cuenta conjunta de inversión y la aún más sospechosa transferencia de 2021 que otorgaba a Víctor la propiedad única. El vídeo, señalaba, proporcionaba evidencia incontrovertible de motivo e intención. El párrafo final era la culminación de toda mi búsqueda. La destilación de todo el dolor y la planificación en un solo juicio burocrático. Decía que, debido a la naturaleza ilícita de las transferencias, la titularidad de los fondos revertía al heredero legítimo de la beneficiaria original. Se había iniciado una transferencia bancaria. Entré en mi banca online. Mi corazón un tambor lento y pesado. Y allí estaba, una nueva línea en el historial de movimientos. Un ingreso de la agencia tributaria. El número brillaba en la pantalla. Una cadena de dígitos que parecía arder con fuego verde frío. 238.700 euros. No era el $250.000 que había imaginado. Era una cifra auditada precisa. Resultado de algún contable invisible restando comisiones o calculando intereses. Era la suma exacta y verificable de su mentira. Miré el número y no sentí nada. Ni euforia ni triunfo. Solo datos en una pantalla. El precio de una familia. El teléfono de mi mesa sonó, sobresaltándome. Era Clara. Su voz era nítida, energizada. Acabo de recibir la notificación de mi contacto en la fiscalía. Van a seguir adelante y la restitución de Hacienda ha llegado. ¿Mira tu cuenta? Estoy mirándola ahora. Dije. Voz plana. ¿Justicia hecha? Dijo. Con una nota de satisfacción sombría. Para ella era una victoria limpia y decisiva. El sistema había funcionado. Un agravio había sido reparado. Caso cerrado. Sí. Dije. ¿Justicia? Pero la palabra sabía a metal en mi boca. Miré el número en la pantalla y no vi justicia. Vi la cara de mi madre. Sus ojos suplicándome que no hiciera un lío. Vi el fantasma de mi padre. Un hombre que apenas recordaba. Su legado reducido a una transferencia bancaria. Ese número se suponía que era el premio. La prueba tangible de mi victoria. En cambio parecía un epitafio. Era el final. La conclusión irreversible de la historia de la familia Vargas. No me sentía feliz. Me sentía terminada. Dentro del sobre de Hacienda venía una segunda carta. Una notificación de cortesía de la Policía Nacional. Era una sola hoja confirmando que, según la evidencia aportada, su investigación seguía adelante. Escaneé el texto. Se informa que Víctor Vargas está actualmente bajo investigación criminal por cargos que incluyen, entre otros, apropiación indebida grave y agresión. Otro clavo en su ataúd. Otro paso procedimental en la demolición completa y total de su vida. Doblé la carta. La metí de nuevo en el sobre y la guardé en el cajón del escritorio. Cerré la pestaña de banca online. Tenía el dinero. Tenía la validación. Había ganado.
Cerré el portátil. El clic suave de la tapa sonó como una puerta de celda cerrándose. Mi teléfono personal. En la esquina del escritorio. Vibró. Un mensaje. Mire. Esperaba spam o notificación. El número estaba bloqueado. Desconocido. El mensaje tenía 6 palabras. Se ha ido. La noticia dice que lo hizo él. El mundo se inclinó. El despacho ordenado y silencioso pareció deformarse. El zumbido de los ordenadores se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Leí las palabras una y otra vez. No se resolvían en nada que tuviera sentido. Se ha ido. Lo hizo él. El lenguaje burocrático de la carta de Hacienda. Impersonal. Limpio. Definitivo. No era nada comparado con la brutalidad definitiva de esto. Un temblor empezó en mi mano. Un estremecimiento violento e incontrolable. El teléfono se me escapó de los dedos y cayó sobre el escritorio. La pared cuidadosamente construida de calma que había levantado a mi alrededor no solo se agrietó. Se desintegró. Esta era una consecuencia que nunca había incluido en mis ecuaciones frías. Ruina. Sí. Cárcel quizá. Humillación pública. Absolutamente. Pero no esto. La venganza se suponía que era un juego de suma cero. Él pierde. Yo gano. Pero esto. Esto no era una variable en mi plan. Su muerte era una deuda que nunca había pretendido contraer. Un peso que no estaba preparada para llevar. El número brillante de mi cuenta bancaria ahora parecía obsceno. Un pago de sangre por una vida. Empujé la silla hacia atrás. Las patas raspando el suelo con dureza. Me aparté tambaleante del escritorio. Lejos del teléfono que yacía como una pequeña lápida negra. Mi respiración llegaba en jadeos irregulares y superficiales. Había querido destruir su vida. No terminarla. ¿Verdad? La distinción. Que una vez pareció tan clara. Ahora era una línea borrosa y sin sentido. Miré mis propias manos temblorosas. Estas eran las manos que habían puesto todo en marcha. Las manos que habían sujetado la cámara. Enviado el correo. Iniciado la avalancha que ahora había aplastado a un hombre hasta la muerte. El número en mi cuenta bancaria era mi victoria. El mensaje en mi teléfono era el recibo. De pie allí en el despacho silencioso y estéril. Rodeada por las columnas ordenadas y limpias de las finanzas de otras personas. Me enfrentaba al cálculo final y terrible del mío propio. Tenía mi justicia. Tenía el dinero. Tenía la verdad. Pero mientras el shock daba paso a un vacío vasto y horroroso. Ya no podía responder a la única pregunta que importaba. ¿Ganó o perdí? Los 3 días siguientes fueron un vacío. No fui a trabajar. No contesté los mensajes preocupados de Clara. No comí. Me movía por el apartamento como sonámbula. El silencio. Un pitido agudo en los oídos. La noticia lo había confirmado en un breve artículo online desapasionado. Víctor Vargas. Contratista local bajo investigación por apropiación indebida y agresión. Había sido encontrado en su furgoneta de trabajo en una carretera forestal remota. La causa de la muerte se había dictaminado suicidio. El artículo eran un puñado de frases. Un resumen estéril del final violento y autoinfligido de una vida. El dinero seguía en mi cuenta. Un número tóxico y brillante que no podía volver a mirar. Ya no era símbolo de justicia.
Era una recompensa. Había salido a arruinar a un hombre y en mi contabilidad fría y meticulosa había fallado en calcular el precio final y terrible, su vida. Había querido ser la auditora de su caída. Pero me había convertido en su verdugo. La distinción parecía académica. Un juego semántico que ya no tenía fuerzas para jugar. La tercera noche sonó mi teléfono. Había estado ignorando todas las llamadas. Pero esta vez miré la pantalla. Era mi madre. Sabía que la llamada era inevitable. Un acto final y necesario de cirugía para cortar lo que quedaba entre nosotras. Dejé que sonara. El sonido haciendo eco al latido frenético y aterrado de mi propio corazón. Al cuarto tono contesté. No dije nada. Silencio. Luego una voz que apenas reconocí. Un sonido seco y rasposo como hojas muertas arrastrándose por el pavimento. Era mi madre. Su voz despojada de toda emoción salvo un dolor crudo y sin fondo. ¿Estás satisfecha ahora? La pregunta no era una acusación. Era un veredicto. Era la voz de un juez condenándome a una vida de culpa. Las 4 palabras contenían el peso de un hombre muerto. De una vida arruinada. De una familia destrozada. Cerré los ojos. Las justificaciones que había construido con tanto cuidado. La rabia justa que me había impulsado. Todo se convirtió en ceniza en mi boca. ¿Qué podía decir? ¿Que este no era el resultado que quería? ¿Que solo pretendía un tipo de destrucción más civilizado? Las excusas sonaban patéticas. Infantiles. Me aferré al único pilar que aún seguía en pie entre las ruinas de mis motivos. Solo quería la verdad. Contesté. Y las palabras sonaron débiles. Huecas. Una defensa de niña. Un sonido salió del otro lado. Un ruido seco y entrecortado que podía haber sido risa o sollozo. ¿La verdad? Repitió. Las palabras chorreando ironía venenosa. La verdad mata a la gente. Laura. Su afirmación era tan simple. Tan absoluta. Que me robó el aire de los pulmones. Había destilado toda la tragedia en una sola ecuación condenatoria. Verdad es muerte. Mi verdad. Mi culpa. Una furia fría. La primera emoción real que sentía en 3 días. Se levantó para enfrentarse a su acusación. Era un último acto desesperado de supervivencia. No. Susurré. Voz temblando con una convicción repentina y feroz. Él se mató. Las mentiras lo mataron. El miedo a que todo lo que había hecho saliera a la luz lo mató. Yo no apreté el gatillo. Solo reproduje la cinta. Entonces ella se rompió. El sonido que salió por el teléfono era el que había esperado toda mi vida, el sonido de ella cayendo completamente en pedazos. No eran los sollozos fingidos con los que había crecido. Era un sollozo crudo y gutural. El sonido de un alma siendo rasgada en 2. El sonido de una mujer que lo había perdido todo. Incluida la mentira que la había sostenido. ¿La cinta? Sollozó. Voz espesa y ahogada. Esa maldita cinta. Si nunca la hubieras grabado. Si la hubieras dejado estar. Todo seguiría en paz. Habríamos estado bien. Y allí estaba. El corazón de su delirio expuesto en una sola frase trágica. No estaba llorando por él. No realmente. Lloraba por la vida que él le proporcionaba. Lloraba por la pérdida de la fachada. Por la tranquila comodidad de su engaño compartido.
Su idea de paz era el silencio que caía después de un portazo. La calma que venía de no hacer nunca las preguntas que no quería responder. Habría cambiado mi seguridad. Mi herencia. Mi existencia entera por la continuación de aquella pieza tóxica y frágil. Una claridad profunda y dolorosa me invadió. Ya no estaba enfadada. Solo vacía. Hablábamos idiomas distintos desde universos diferentes. Su paz era mi prisión. No. Mamá. Dije. Y mi voz era suave. Desprovista de toda acusación. Era simplemente una afirmación de hecho. Una corrección final al registro histórico de nuestra familia. Solo era pacífico para él y para ti. Los sollozos se detuvieron. Fue como si hubiera pulsado un interruptor. La línea quedó completamente. Absolutamente silenciosa. Podía oír el leve siseo electrónico de la conexión abierta. Un sonido como el rumor de un mar vacío y lejano. No discutió. No se defendió. No dijo ni una palabra más. No quedaba nada que decir. Habíamos llegado al final de nuestra historia. Esperé. Escuchando el silencio que se estiraba. Escuchando la muerte final e irrevocable de nuestra relación. Después de un minuto completo que pareció una vida. Oí el clic suave cuando cortó la llamada. Me quedé sentada en la oscuridad. El teléfono todavía pegado a la oreja. Lo bajé lentamente y miré la pantalla en blanco. Mi victoria era completa. Tenía el dinero. Tenía la verdad. Y estaba completamente. Absolutamente sola. Mi pulgar se movió por la pantalla. Mis músculos recordando un camino que habían recorrido 100 veces. Abrí los memos de voz. Allí estaba. El primer archivo. El pecado original. Los 2 minutos y 14 segundos que lo habían empezado todo. Por primera vez desde que lo guardé. Lo respaldé y lo protegí como un texto sagrado. Lo vi no como un arma, sino como un veneno que había estado bebiendo cada noche. Con un toque decisivo final pulsé eliminar. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás segura de que quieres eliminar permanentemente esta grabación? Pulsé eliminar de nuevo y... así. Desapareció. El archivo se esfumó de mi teléfono. Un pequeño acto simbólico de borrado. Un intento de enterrar un fantasma. Pero era un gesto hueco. Sabía que mi copia personal no significaba nada. La verdad real. La versión convertida en arma. Ya no estaba bajo mi control. El clip del vídeo seguía ahí fuera. Viviendo una vida viral permanente en Internet. Archivado en webs de noticias. Reflejado en plataformas de vídeo. Una cicatriz digital permanente. La verdad. Una vez liberada. Había cobrado vida propia. Era una historia que ya no se podía descontar. Una campana que no se podía desdoblar. La grabación había desaparecido de mi teléfono. Pero viviría para siempre en el mundo y en mí. Los meses se fundieron en una estación y el mundo que había detonado se asentó en un paisaje postapocalíptico silencioso. El dinero. Un espectro de 6 cifras. Permanecía intacto en mi cuenta bancaria. Era un concepto abstracto. Un premio de un juego cuyas reglas ya no recordaba. Vivía en el espacio silencioso y estéril que había pagado con aquel premio. Y el silencio era un zumbido constante y bajo de ausencia. El escándalo se desvaneció. Como todos los escándalos.
De fuego rugiente a brasas y luego a ceniza fría y oscura que se posó sobre mi antiguo pueblo. Ya no era un titular. Solo un cuento con moraleja susurrado en cenas. Una noche estaba sentada en la oscuridad. La luz azul del televisor parpadeando sobre mi cara, proyectando sombras largas en las paredes desnudas. No estaba viendo. Solo usaba el ruido para mantener el silencio a raya. Era una cadena local emitiendo uno de esos reportajes especiales de fin de año. 2025. Las historias que marcaron nuestra región. Escuchaba a medias un segmento sobre una cosecha récord de calabazas cuando el tono del presentador cambió. Pero por supuesto, dijo, voz volviéndose sombría. Ninguna historia cautivó y horrorizó tanto a los castellanos este año como el trágico caso de Víctor Vargas. Su cara llenó la pantalla. Una foto profesional tomada en su mejor momento. Sonreía. La imagen del contratista comprometido con la comunidad que todos habían creído que era. Mi mano se apretó sobre el mando. Mi pulgar flotó sobre el botón de apagado. Debería haberlo apagado. Debería haberme levantado y marchado. No lo hice. Era una polilla atraída por el recuerdo de una llama que había incinerado mi mundo. Volvieron a contar la historia usando el mismo lenguaje sensacionalista de siempre. Un vídeo impactante. Un pilar de la comunidad. Un oscuro secreto de abuso y engaño financiero. Y entonces pusieron el clip. Mi clip. Lo vi con desapego. Como si viera una película sobre extraños. Allí estaba el comedor tenso. La rabia hirviendo. El golpe de puño. La mano levantada. Era una escena que conocía íntimamente. Pero parecía haberle pasado a otra persona en otra vida. La voz del presentador volvió. Superpuesta sobre la imagen congelada de la cara furiosa de Víctor. El vídeo fue el catalizador de una serie de eventos que terminaron en tragedia. Hizo una pausa grave. Pero esta noche, en un reportaje especial, podemos revelar un segmento final de aquella grabación. Nunca antes oído. Obtenido en exclusiva por esta cadena. Este audio arroja una nueva luz escalofriante sobre la dinámica familiar y quizás sobre las motivaciones que llevaron al engaño. Mi sangre se heló aún más. Creía conocer cada fotograma. Cada decibelio de aquel archivo. Había vivido dentro de él durante meses. ¿Qué más podía haber? El clip continuó en la pantalla. Empezó donde mi memoria siempre se había detenido. Con mi espalda vuelta. Saliendo del comedor. Víctor seguía de pie. Pecho agitado. Mi madre era una estatua congelada en su silla. Hubo unos segundos de respiración pesada y entrecortada. Y entonces surgió un nuevo sonido de fondo. Era la voz de mi madre. No era un grito de miedo ni un sollozo de alivio. Era baja. Firme y aterradora de tan pragmática. Debía pensar que yo estaba completamente fuera de alcance. A una distancia segura por el pasillo. Era un susurro conspirador dirigido al hombre todavía furioso en la mesa. Un consejo estratégico final. Solo no se lo digas a Laura. Dijo. Su voz un susurro frío y claro en el repentino silencio de la habitación. No es como yo. Ella se lo llevará todo. El mundo se detuvo. No era una confesión de su propia complicidad, sino una valoración calculada de mi carácter. No era una expresión de miedo hacia Víctor. Era una expresión de miedo hacia mí. Había visto algo en mí. Algo que ni yo misma había visto todavía.
Había mirado a su propia hija y visto no a una víctima a la que proteger, sino a una rival a la que contener. Una fuerza que, si se provocaba, no se detendría hasta arrasar todo a su paso. No estaba eligiendo a él sobre mí. Estaba eligiendo lo que percibía como la amenaza menos destructiva de las dos. El presentador empezó a hablar de nuevo, analizando la nueva información. Pero su voz era un zumbido sin sentido. Yo estaba sorda a todo salvo al eco de las palabras de mi madre. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi cara en la oscuridad de mi apartamento. Levanté la vista hacia la pantalla donde la cara del presentador ahora se superponía al vídeo y susurré al fantasma de mi madre. Tenías razón. La realización no fue una ola de dolor, sino un momento de claridad absoluta y horrorosa. Ella había tenido razón. No solo había querido la verdad. Lo había querido todo. El dinero no era solo restitución. Era mi derecho de nacimiento. Y lo había tomado. Su reputación no era solo daño colateral. Era el precio de su transgresión. Y yo lo había cobrado. La justicia que ansiaba no eran las balanzas equilibradas de un tribunal. Era el veredicto de tierra quemada de una ejecución pública. Y yo lo había ejecutado. Me lo había llevado todo. Me levanté y caminé hasta el espejo de cuerpo entero junto a la puerta. En la luz tenue reflejada del televisor me miré. Vi las líneas duras alrededor de mi boca. Vi la luz fría e inquebrantable en mis ojos y oí mi propia voz. La que le había dicho a Clara que haría cualquier cosa para haberlo arruinado. La que le había dicho calmadamente a mi madre que solo había mostrado al mundo la verdad. Y me di cuenta, con una certeza que me destrozó el alma, de que era la misma voz. El mismo tono frío y calculador. Era hija de mi madre. No en su debilidad, sino en su valoración fría y pragmática del mundo. En su capacidad para una supervivencia absoluta e inquebrantable. Volví al televisor y pulsé el botón de apagado. La pantalla se volvió negra. En su superficie oscura y pulida mi propia cara me miró. Una máscara pálida y atormentada. En la oscuridad repentina no hubo lágrimas. No hubo arrepentimiento. Solo quedó el zumbido silencioso y escalofriante del reconocimiento de uno mismo. Un pensamiento final se asentó en mi mente. Una frase que ya no era acusación, sino epitafio. Historia de origen. Las dos frases que habían dado a luz a la mujer que me miraba desde el cristal. No le digas el dinero. Ahora todo el mundo lo sabía. La pantalla estaba oscura. Fin.